Bien, ¿listos? Doctora Torquemada, ¿está en línea? Sí, listos, adelante. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por eh, la asistencia de todos y cada uno de ustedes que, digamos, con interés se han sumado a esta mesa de formación de enseñanza y aprendizaje de la investigación educativa. Hemos visto un sinnúmero de temas, ¿no? Y todavía faltan algunas ponencias que son las que me corresponde moderar en esta sesión. Y vamos a comenzar con la primera. Bueno, la dinámica será la misma. Estableceremos una serie de 6 minutos para la intervención de cada uno de los presentadores. Al final digamos, de que ya se hayan presentado todas y cada una de las ponencias, haremos una ronda de preguntas y respuestas. Y al igual que en las sesiones anteriores, vamos a poder plantearlas, ya sea en el chat o puede levantar su mano y vamos dando la voz a cada uno de ustedes para que puedan plantear sus preguntas, comentarios y también para que puedan hacer la respuesta de cada una de las aportaciones que se vayan presentando en este momento, ¿no? Entonces, la primera presentación que tenemos corresponde al título Procesos y trayectorias de formación en investigación educativa, que en este caso la presenta el doctor César García García. También está digamos, en este trabajo la doctora Almadelia y su servidor. Y bueno, este es un reporte de investigación que le corresponderá presentar al doctor César. Adelante. Gracias. Bien, a compartir la pantalla y también pediría de su apoyo para que me digan si finalmente pueden verla. ¿Sí? ¿Pueden verla? Todavía no se ve, doctor. Ok. ¿Menciona algo en cuanto a la previsualización o nada más? No. Nada más no se ve nada, pero Ok. pues, esperamos. Bien, voy a hacer entonces el segundo intento. Sí. Mm, Bien. ¿Se ve? No, todavía no. Ok, bueno, entonces Yo la tengo. pasaré. Si quieres, yo Ok, la... sí. Ok, bueno, si me apoyas, te agradecería mucho. Bien, mientras me apoya la doctora Almadelia, déjenme comentarles cuestiones preliminares sobre la ponencia y diría lo siguiente. Primero, lo que está anunciado como título, que en este caso son procesos y trayectorias de formación en la investigación educativa, implica pensar la formación desde tres ángulos. Lo voy a decir de una manera muy sintética. La primera de ellas es pensar la formación como un objeto de estudio que forma parte de un campo disciplinario. Digamos, es una cuestión importante. Entonces, si la formación es el objeto de estudio, evidentemente tendríamos que hablar de qué estamos entendiendo por, eh, por formación. Tiene sus coincidencias con lo que llamamos la cuestión educativa. Ahí se ve perfecto. Bien, ahí estamos. Bien, lo que les decía entonces es que la formación es el objeto de estudio. Este objeto de estudio ha sido una preocupación durante 3 décadas aproximadamente. Se ha presentado en- como un área temática en los diversos congresos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y bueno, es necesario definirlo. Entonces, de manera sintética, cuando hablamos de la formación, la entendemos como un proceso individual que atraviesa lo institucional y lo social
Y este proceso individual implica un proceso de desarrollo en diversas dimensiones, en términos intelectuales, efectivamente, pero también pasa por otros componentes, ¿no? El elemento de las experiencias, el elemento estético, el elemento político, de crítica, entre otras muchas dimensiones. Entonces, si entendemos la formación como un proceso, significa que es lento y que es poco visible frente a los ojos, y esto implica que tenemos quizá que observarlo o tenemos que analizarlo como en su contrario. Es un poco como cuando analizamos la luz y necesitamos reconocer precisamente la sombra. Esto sucede cuando hablamos de tomar como objeto de reflexión la formación. La formación no la vemos como un objeto tangible, sino que la tenemos que ver precisamente en sus contrarios o en sus distintas expresiones. Digámoslo así, entonces, la formación la podemos ver en términos individuales y eso implica pensarla a través de otras categorías. Por ejemplo, pensar la formación en investigación a partir de una trayectoria. No, si se dan cuenta, no hablamos de la formación solamente a partir de la obtención de un título o de una actividad, sino que tenemos que verlo en una perspectiva amplia. Entonces, si pensamos la formación en términos individuales, implicaría, digámoslo así, el desarrollo de una serie de competencias, una serie de conocimientos o de experiencias formales o informales, en donde el sujeto efectivamente aprende, no en un tiempo específico, sino en un tiempo largo, aprende a investigar y a descubrir. La otra cara, la otra expresión de la formación es cuando situamos la dimensión institucional y en ese sentido, cuando intentamos analizar la formación desde sus otras expresiones, tenemos que pensar el espacio donde se forma y ahí está la dimensión institucional. Resulta que predominantemente donde se forma el sujeto de carne y hueso, que pueden ser estudiantes, aspirantes, profesores, pues lo hacen en programas educativos. Ahí están entonces las dos dimensiones para empezar a pensar la formación, en la dimensión individual y en la formación institucional. Siguiente, por favor. Bien, entonces lo que quiero comentarles o lo que queremos comentarles de manera muy sintética es que este es el trabajo que estamos realizando como grupo de investigación y hemos realizado dos proyectos. Estos dos proyectos iniciaron en el 2023, llevaban por nombre la formación en investigación educativa en el posgrado, factores institucionales. La razón del título era como muy sencillo. Predominantemente donde se realiza investigación es en el posgrado. Esto evidentemente no excluye o no excluye que hay otros momentos, otros programas educativos como el de licenciatura, donde también hace uno los primeros pininos en investigación, pero predominantemente donde empieza a generarse es precisamente en los posgrados, la maestría y preferentemente en el doctorado. Hacemos ahí un estudio de caso y bueno, ahí tenemos los primeros acercamientos. Reitero, esto empezamos el trabajo en el 2023 y lo que tenemos para este año, lo que trabajamos en el 2025, es pensar nuevamente la formación, eh, pero digamos desde un ángulo distinto. Pensamos la formación casi como en una trayectoria individual o como trayectoria individual. Empezamos a mirar al sujeto de carne y hueso, que evidentemente está vinculado a espacios específicos, como son los posgrados, que tienen un adjetivo, los posgrados de calidad, que antes era el Programa Nacional de Posgrados de Calidad y ahora es el Sistema Nacional de Posgrados, como parte del CONACYT o la CECITI. Siguiente, por favor. Bien, entonces establecemos una pregunta que guía los proyectos en sus diversas fases y establecemos la pregunta, bueno, ¿cuáles son esas condiciones estructurales, sociales, culturales, las condiciones institucionales? Ahí hablamos de programas, de estos procesos y trayectorias de formación para la investigación. En espacios muy específicos hablamos de las instituciones de educación superior públicas, las estatales, y ahí tenemos un referente que nos servirá como para ampliar la mirada, ¿no? Hablamos de
la Autónoma del Estado de Hidalgo y lo que hace en el Instituto de Investigación, el ICSU, que es donde nos encontramos y empezamos a ver los primeros programas en educación, especialidad, maestría y doctorado. Siguiente. Bien, entonces ahí establecemos finalmente un marco metodológico. Para hacer la investigación requerimos un trabajo metodológico y requerimos un enfoque. De manera muy, muy sintética, la cuestión metodológica tiene que ver con el análisis de una serie de documentos institucionales que se han generado en relación a los programas de posgrado en educación. Siguiente, por favor. Ahora, esta es una cuestión también interesante y compleja porque todo trabajo de investigación requiere determinados enfoques teóricos y entonces nosotros utilizamos eh, un enfoque teórico que se desprende de la filosofía y de la literatura. Específicamente se le ha denominado esto la teoría de la formación de extracto filosófico. Nos basamos en los trabajos de Gilles Ferry y Jean-Claude Philux, donde define a la formación como un proceso, si se dan cuenta, es algo abstracto, un proceso de mediación entre dispositivos institucionales, es decir, donde nos encontramos, y las trayectorias individuales, lo que hace el sujeto. Luego está el vínculo con la literatura, es el trabajo de Hans-Jörg Gadamer, Jorge La Rosa, donde hablan de pensar la formación como una construcción de la conciencia reflexiva, ética, estética. Alguien que está formado tiene la mirada finalmente amplia y dentro de esto, pues evidentemente también tiene acercamientos a la producción de conocimiento que denominamos la investigación educativa. Aquí también está otros trabajos que se han presentado sobre competencias investigativas, los trabajos de Moreno Gallardo, y extraemos entonces este marco teórico para analizar cuestiones como muy específicas para nosotros. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, derivado de este marco teórico, nosotros establecemos un modelo analítico para analizar aquellos sujetos que pueden estar en la condición de estudiantes cuando están en un programa de posgrado, pero también es necesario ampliar la mirada para verlos en la calidad de aspirantes. Y bajo esta idea, entonces, establecemos tres categorías analíticas que nos permiten ver esto que podemos llamar el proceso o la trayectoria de formación. La primera tiene que ver con el dispositivo pedagógico, se le llama así, y esto, digamos en términos simples, tiene que ver con las condiciones de espacio, tiempo y relación que el individuo de carne y hueso tiene con el mundo de la vida, ¿no? ¿En qué momento el sujeto se detiene para pensar en cómo se ha constituido? Después hay otro momento que le llamamos formación e intersubjetividad, teniendo en cuenta que el sujeto no se forma por sí mismo, sino que siempre se forma en relación con los otros, con la alteridad. La idea de la familia, los amigos, la pareja, la presencia del profesor influyen en la formación del individuo. Y después de eso está el tema de la cultura y la tradición, cómo el sujeto se relaciona con los libros, con la lectura académica, con la literatura y, por supuesto, con la escritura. Y todo eso se ve vertido, digamos, en la parte institucional cuando el sujeto participa en la convocatoria, escribe sus cartas de motivación, vemos sus proyectos de investigación, etcétera. Ahí está la parte, digamos, como más tangible. Bien, cierro entonces mi participación. Supongo que me quedarán segundos solamente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son algunos de los hallazgos principales y cuáles son las líneas de investigación futura? Bueno, tenemos una maduración limitada en cuanto a la cantidad de investigaciones, pese a que hay una cantidad importante de tiempo. También necesitamos esto en términos de efectos institucionales, lo que alcanzamos a advertir en los programas de posgrado, que aun y cuando tienen el adjetivo de la calidad, pues hay problemas en el proceso de selección. Resulta que los estudiantes o los aspirantes que llegan, bueno, adolecen precisamente de una formación en el sentido amplio, y esto implica repensar la consolidación de los programas y también implica pues una, eh, una beta de investigación importante. En términos operativos, bueno, este trabajo sirve para volver a pensar los procesos de selección y dentro de este proceso de selección de ingreso a los programas de posgrados de calidad de educación,
pues bueno, hace falta estrategias de diagnóstico que recuperen lo que estamos llamando las trayectorias de formación. O sea, no se trata solamente de ver el perfil del aspirante y pensar que solo se trata de mirar sus competencias, entendidas como un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, sino que si queremos tener mejores programas y mejores estudiantes, necesitamos verlo en una trayectoria mucho más amplia. Bien, entonces esto genera líneas futuras de investigación. La siguiente, por favor. Eh, bueno, eso tiene que ver con los productos. Hemos participado en congresos, hemos participado también, ya he sacado algunas publicaciones, otras que están en vías de publicación. La siguiente, por favor, nada más, y con esto termino. Ahí están las líneas futuras de investigación. Necesitamos ampliar el conocimiento y el análisis de las trayectorias individuales, analizar a los aspirantes y estudiantes en los cursos de inducción, la participación o los resultados del examen Ceneval y sus experiencias formativas. Necesitamos analizar la formación en las condiciones institucionales, aquellos factores que favorecen la investigación. Necesitamos analizar también las condiciones estructurales y esto está mucho más enfocado al asunto de las políticas educativas. Entonces, bueno, cierro la participación reiterando que cuando analizamos la formación, eh, a veces es necesario entenderla a partir de su contrario y sus distintas expresiones. No nos interesa en sí mismo entender los programas de posgrado de calidad ni la institución en sí misma, sino cómo esos son como dispositivos de formación y de relación en donde los sujetos finalmente se mueven. Muy bien, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Muy interesante la presentación. Esperemos que más adelante vayan formando los integrantes, los que están conectados, sus preguntas respecto de lo que acaba de presentar o de algunas inquietudes que tengan para después circularla en este espacio, ¿no? Tenemos la siguiente presentación que titulada Métodos anticonceptivos por Luis Eduardo Fernández, Emanuel Cruz y Citlali Gres. ¿Se encuentran conectados? ¿Algún integrante del equipo? Sí, estamos conectados. Adelante, por favor. Bueno, por temas de conectividad y como todavía seguimos en la universidad, vamos a hacerlo sin presentación. Nada más les vamos a explicar el tema y a grandes rasgos qué buscamos con esto. Bueno, Bueno, el tema tema principal es principal es la impartición la de la impartición educación de la educación. de métodos anticonceptivos en los diferentes niveles educativos. Esto con el objetivo principal de quitar o dejar de lado los tabús que se tienen ante el estudio de estos tipos de métodos o ante el tipo de la educación sexual, que es lo principalmente. El equipo está conformado por Citlali Gres y yo, Emanuel Cruz, al igual que Lalo, pero Luis Eduardo, que no está ahorita por motivos académicos. Basi- Uy, la educación sobre sexualidad, en este caso en métodos anticonceptivos en México, consideramos que es bastante crucial. Esto es así porque basándonos en lo que pues hemos investigado, podemos hablar de México como el primer lugar entre los demás países en embarazo adolescente. Nuestra pregunta para abrir, pues, ¿por qué consideramos muy importante la educación en métodos anticonceptivos en las escuelas? Como ya lo dijimos, como ya lo dije, es importante por las altas cifras de embarazos en adolescentes en el país, recalcando lo que conlleva un embarazo adolescente, como los riesgos de salud como preeclampsia, anemia, eh, em, pre- anemia y partos prematuros, y principalmente la deserción escolar. Otro de los puntos es la necesidad de información veraz y de calidad y de calidad. En este punto nos apoyamos dado a los mitos que podemos encontrar en nuestro alrededor sobre este tema, pues estamos de acuerdo que pues persisten creencias y mitos erróneos sobre el uso de los métodos, como la primera relación embaraza, los métodos hormonales engordan,
Por una vez no pasa nada. Si tomas pastillas anticonceptivas se pierde el deseo y así como estos ejemplos, pues hay muchos más. Y consideramos que tener el conocimiento veraz y de calidad nos ayuda a borrar pues estos mitos y rumores. Otro de los puntos importantes para lo del tema de la educación sexual, basándonos en lo de los métodos anticonceptivos, es la prevención de la transmisión de sexuales. Esto principalmente lo relacionamos mucho con los temas antropológicos, ya que si el alumno no se encuentra bien físicamente o mentalmente, no puede obtener el conocimiento adecuado para después ocuparlo. Igual el saber sobre los métodos nos ayuda a la prevención de las enfermedades, las infecciones o las transmisiones de índole sexual, al igual que nos ayuda a la toma de decisiones informadas sobre lo sexual, ya que muchas veces como el tema de relaciones sexuales es un tabú en las familias, se tiene en cuenta de que principalmente los niños o los adolescentes que entran en las etapas sexuales desconocen o saben muy poco sobre qué hacer o qué métodos pueden utilizar. Al igual que tener una educación en métodos anticonceptivos nos dota de habilidades y la confianza al momento de tomar decisiones del uso de las protecciones anticonceptivas, es decir, que nos ayuda a la toma de decisiones responsables sobre nuestra sexualidad. De esta manera, recordemos que la educación sexual va más allá de la biología. Es una herramienta de empoderamiento que permite a cada persona tomar decisiones informadas sobre nuestro cuerpo y su vida. Por lo que creemos que en México la inversión en este tipo de educación se traduce en en muchos casos de la baja de los casos de embarazos adolescentes y la menor deserción escolar. Ese es el camino más efectivo hacia una sociedad donde cada joven puede trazar su propio destino, al igual que esto influye mucho en la inversión de nuestra educación, ya que si los jóvenes no están lo suficientemente preparados o saben lo suficiente de estas cosas, hay mucha desinformación boca a boca, que es principal donde se va retomando la educación en este actividades. Y ya para finalizar nuestra participación, la conclusión es que enseñar y aprender de estos temas sobre anticonceptivos es importante para la educación, ya que muchas veces los alumnos piensan que estos temas son tabús o tienen ciertos estereotipos. No se deben hablar a simple vista, sino que se debe de hacer un hincapié en sobre cómo prevenir y cómo pueden ayudar. Y esto ayuda a la prevención de posibles problemas de salud y el mejor tratamiento de los estudiantes. Y nuestra participación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al equipo. Desde luego, cada uno de los temas que se han presentado son relevantes. El siguiente tema que se presentará tiene que ver con las problemáticas de la didáctica, el papel docente frente a los contenidos y Quiero que por ahí metodologías. Bueno, ¿vas? Por Mónica, Voy a Carla abandonar la sesión porque voy a y Ana. responder las preguntas de tus más. Perdona. Bien, no sé si está presente Mónica, Carla y Ana Laura. Les toca presentar la problemática de la didáctica, el papel docente frente a contenidos y metodologías. Aquí estamos. Adelante. ¿Sí se ve nuestra presentación? Sí. Ok. Vamos a comenzar. Bueno, como ya saben, nuestro tema es problemáticas de la didáctica, el papel docente frente a contenidos y metodologías. Yo soy Mónica Ramírez Cuenca
Nuestro ensayo analiza tres problemáticas claves del proceso de enseñanza-aprendizaje. El primero que se aborda es la transmisión de contenidos, luego la selección de metodologías y por último la tensión entre ambos. Nuestro objetivo es explorar cómo afectan la calidad educativa y proponer soluciones para un aprendizaje significativo, ya que, como dice el ensayo, pasamos de un modelo unidireccional a uno donde el docente es más mediador y el alumno es un protagonista de su propio aprendizaje. La UNESCO en 2023 nos dijo que el 16% de niños en edad escolar están sin escolarizar, y los métodos tradicionales generan desmotivación y repetición, abandono escolar y limitación del pensamiento crítico. En un contexto actual, la didáctica surge como una estrategia para transformar la enseñanza en un proceso más dinámico y significativo. La primera problemática es la transmisión de contenidos, en donde en el modelo tradicional el docente es transmisor y el alumno receptor pasivo. Esto reduce el aprendizaje a solo memorización, desconectado de saberes previos y contextos sociales. Por ello, una propuesta es que el docente sea mediador y el estudiante un constructor activo. Por ejemplo, en historia, pasar de memorizar fechas a analizar fuentes y debatir problemáticas actuales, fomentando el pensamiento crítico. Como segunda problemática, la selección de metodologías educativas. Las metodologías determinan la calidad del aprendizaje, pero enfrentan diferentes desafíos, como la falta de formación docente, recursos limitados, poca adaptación a necesidades estudiantiles, y una solución a ello es combinar enfoques tradicionales con innovadores, para generar aprendizajes significativos al integrar propósitos, currículo y teorías psicológicas. Finalmente, la tensión entre contenido y metodología, en donde encontramos el dilema de qué enseñar contra cómo enseñar. Por los contenidos extensos, ya que los contenidos extensos chocan con métodos que requieren reorganización curricular. A esto la solución es articular ambos con estrategias activas que conecten teoría y práctica. Nosotras quisimos ver este ensayo como una oportunidad, ya que, bueno, la mayoría de las situaciones de la vida siempre nos afectan mucho las problemáticas y lo vemos como algo muy malo, pero nosotros lo quisimos abordar de una manera positiva, ya que estas problemáticas no las vemos como obstáculos, sino como oportunidades para innovar. La problemática de la transmisión nos da como consecuencia pasar de la pasividad a la mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las metodologías nos ayudan a transformar esto de una rigidez a la creatividad, y la atención nos ayuda a buscar un equilibrio entre la teoría y la práctica. Eh, la didáctica contemporánea debe de integrar saberes y estrategias para una educación más relevante y transformadora. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bien, siguiendo con esta misma línea de temática sobre la didáctica, se presenta el trabajo de El rol docente desde una perspectiva didáctica en la actualidad por Víctor Domínguez, Morelia Yamilet y Ana Laura Vargas. ¿Se encuentra alguno de los integrantes del equipo? Me parece Víctor, que no, Morelia, Ana Laura. Creo que no, ¿verdad? creo que No. todavía no, no llegan. Bueno, entonces pasamos con la siguiente presentación. En tanto, si llega el equipo anteriormente mencionado,
Si llega, pues presentaría después, ¿no? Seguimos con la propuesta de análisis de la actividad docente desde la perspectiva de los estudiantes en el nivel superior en ciencias de la educación por Azula Irán y Octaviano García. No Aquí sé estoy. si estén presentes. Adelante. Voy a compartir mis diapositivas y si me pueden decir si se pueden ver, por favor. Todavía no se ve nada. Ya las compartí. Sí. Antes que nada, buenos días. Mi nombre es Azula Licón Arias y hoy les voy a hablar sobre mi trabajo titulado Análisis de la actividad docente desde la perspectiva de los estudiantes en nivel superior en ciencias de la educación. Aquí tengo mi índice sobre lo que va a tratar la exposición. Ok. Bueno, en este estudio se centra más que nada en conocer cómo perciben los estudiantes pues la calidad docente, es decir, qué piensan sobre la forma en que sus profesores enseñan, se preparan y se comunican con ellos dentro de las clases. La idea principal es poder identificar las fortalezas y las áreas que podrían mejorarse en la formación de futuros docentes. Y bueno, como sabemos, la calidad de la enseñanza influye directamente en el aprendizaje y en el desarrollo profesional de los estudiantes. Por eso es importante escuchar las opiniones de los alumnos, ya que ellos viven día a día la experiencia educativa y pueden aportar una visión muy valiosa sobre lo que funciona y lo que no dentro del aula. A continuación me voy a permitir leer mis objetivos, tanto el general como los específicos. El general es analizar las percepciones estudiantiles de una licenciatura en Ciencias de la Educación de una universidad pública, con el fin de conocer sobre la calidad de la enseñanza de los docentes. Y en los específicos tengo tres, el cual el primero es identificar las habilidades pedagógicas del docente para conocer su dominio en los conceptos, temas y la explicación. El segundo es descubrir la interacción pedagógica por parte del docente con el fin de saber su participación en la resolución de dudas, en la adaptación de la enseñanza de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Y por último, identificar las percepciones de los estudiantes acerca de las prácticas pedagógicas y metodológicas que utilizan los docentes de la licenciatura. Aquí tengo mi metodología que se va a utilizar. Este estudio, la investigación tiene un enfoque cuantitativo y un diseño transversal, lo que quiere decir que los datos se recolectan en un solo momento para describir la situación actual, y este tipo de estudio permite conocer pues patrones o comportamientos dentro de un grupo. En este caso, cómo los estudiantes valoran a sus profesores. En mi alcance y el escenario. El alcance, los estudios serán descriptivos, ya que se buscará especificar las propiedades o las características de las personas, grupos o comunidades que se va a estudiar, en este caso que son los estudiantes. El escenario será en una universidad pública en el estado de Hidalgo, en el municipio de Pachuca, en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Sujetos y las técnicas. Bueno, pues el estudio se realiza con 70 estudiantes aproximadamente de la licenciatura en Ciencias de la Educación en una universidad pública del estado de Hidalgo y se aplicó un cuestionario con preguntas relacionadas con varios aspectos, como las habilidades pedagógicas, la interacción con los alumnos, la planificación de clase, la actitud profesional, la retroalimentación, así como la comunicación y la inteligencia artificial de los profesores. Continuamos. Pues el procedimiento ya se mencionó anteriormente, pues es todo lo que se va a ir realizando durante este estudio, conforme se fue mencionando, para que hasta el final se pueda hacer un
análisis en un software SPSS donde se podrán aplicar las frecuencias, las medias y las desviaciones estándar para poder identificar las dimensiones más valoradas de la calidad docente. Este trabajo pues, se basa en la teoría constructivista del aprendizaje de Jean Piaget y Lev Vygotsky, quienes explican que el aprendizaje es un proceso activo donde el estudiante construye su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno y con otras personas. Desde esta teoría, un buen docente no solo transmite información, sino que crea ambientes de aprendizaje significativos, promueve la participación y motiva al alumno a pensar por sí mismo. Entre los autores que se consultaron se encuentra Castrillón 2022, donde destaca que los estudiantes valoran mucho la comunicación clara y la disponibilidad del profesor, mientras que Ibarra Saiz 2023 menciona que la calidad docente debe analizarse desde varias perspectivas, la de los estudiantes, los mismos profesores y la institución, ya que esto ayuda a tener una visión más completa de lo que realmente significa ser un buen docente. Y pues en conclusión, este estudio muestra que la voz del estudiante es fundamental para poder mejorar la educación. Escuchar sus opiniones puede ayudar a las universidades a poder fortalecer esta formación docente y hacer que el aprendizaje sea más significativo, humano y efectivo. Tengo mis referencias y muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias a ti por ajustarte el tiempo. No sé si ya se encuentre presente alguno de los integrantes de la ponencia sobre el rol docente desde una perspectiva didáctica en la actualidad, de Víctor, Morelia y Ana Laura. Víctor, Morelia y Ana Laura. No, creo que no están. Y bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que se dieron a la tarea de participar en, digamos, en esta mesa, ¿no? En esta sección de ponencias. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, a esta ronda de preguntas, comentarios y también de las respuestas y demás para estos expositores, ¿no? No sé si alguien, además de la doctora Torquemada, que ya empezó a plantear sus preguntas aquí en el chat, ¿no? No sé si alguien más tenga ahí alguna duda, alguna pregunta que quiera plantear de los que se encuentran conectados. Si no, yo empezaría a plantear algunas. Buenos días, doctor. Sí, ¿Me escucha? adelante. Le saluda Sí, doctor Pedro Goya, Quispe de Perú. un gusto, sí. Quisiera preguntar al doctor García sobre la primera ponencia. Habla sobre proyectos para formación de estudios de maestría o de doctorado. Entonces, eh, quisiera preguntarles, en este programa de estudio doctorado, que fundamentalmente está orientado a la especialización en temas de investigación. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles serían los desafíos y las perspectivas en esta época de la vigencia de las herramientas digitales? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Me parece que el doctor César no está por este medio, ¿verdad? Ya. César, ¿no estás aquí, doctor César? Para que respondas. Creo que no. Bueno, Bueno, podemos nosotros responder. Nada más no alcancé a escuchar cuando dijo desafíos, ¿qué? Ya no escuché esa parte. Los desafíos y las perspectivas. Los desafíos de las perspectivas. Y las perspectivas de los estudiantes del doctorado en esta era de las herramientas digitales. Ah, ok. A ver si entendí la pregunta. Bueno, en los posgrados que nosotros tenemos aquí, al menos en la universidad, posgrados en educación, que fue el resultado de los proyectos que presentó nuestro colega, se centran en lo que se hace respecto al proceso de selección
de estudiantes para la maestría y para el doctorado. Ambos posgrados están orientados a la investigación. En ese sentido, el tema central es qué tanto desde el proceso de selección, si se toman en cuenta ciertas características, la trayectoria personal o la trayectoria educativa, ¿sí? En niveles anteriores, para poder garantizar de alguna manera que entran con un cierto nivel de competencias para la investigación. En ese sentido, respondiendo a su pregunta de los retos de pues en la era digital, al menos le podemos decir que en los hallazgos que nosotros tenemos, la cuestión de las herramientas tecnológicas se preguntan como un aspecto general, más bien como indagar qué tanto conocimiento tienen, ¿sí? Sobre el uso de la tecnología, aunque en realidad por sí mismo no es un aspecto que se considere como una competencia para el ingreso a los posgrados, ¿no? No sé si estoy respondiendo hasta ahí su pregunta. Más bien, el sentido de identificar qué se domina, es más bien cómo se hace investigación, experiencia, y en algunos casos más bien considerar que desde sus proyectos pueden tener ese interés en las problemáticas, ¿no? Especialmente sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que en términos de formación, ahora pasando un poquito, no sé si coincida con lo que ustedes ven en sus universidades, pero en el caso nuestro, los jóvenes de posgrado se están aproximando al uso de la inteligencia artificial, pues más bien desde una necesidad muy particular, ¿no? Que es el cumplimiento del desarrollo de un trabajo escrito, y eso significa presentar o trabajar sobre la tesis, y de ahí que más bien sea como una herramienta para búsqueda de información, para el perfeccionamiento de la escritura académica, ¿no? O también en algunas cuestiones como para el análisis de los datos, ¿no? Podemos decir hasta este momento que en términos quizás de formación de investigación no tenemos una estrategia, sí que pensada exclusivamente para el desarrollo de competencias en habilidades, del uso de la tecnología, ¿no? Porque es más bien una herramienta que se da de manera general a través de cursos que ofrece la misma universidad, y en este caso en la biblioteca de la universidad se empezaron a impulsar cursos sobre herramientas tecnológicas dirigidos a la redacción de textos científicos, de artículos o de programas para el manejo de la información. No sé si hasta ahí queda un poco aclarada, no sé si quisiera comentar algo el doctor Alejandro. Sí, bien. Efectivamente, bueno, el doctor de Perú ya nos ha puesto el dedo, ¿no? Allí de la importancia que tiene, el doctor Pedro, perdón, nos ha puesto digamos, en la mesa de inteligencia artificial dentro de los procesos formativos en los estudiantes universitarios de cualquier nivel, ¿no? Y esto, desde luego, que también atraviesa por los de posgrado, no están aislados, desde luego, ¿no? Y sí, efectivamente, en los procesos de ingreso y de selección, lo que se busca es el mejor perfil, ¿no? De todos los que pueda haber, se buscan los mejores perfiles. Y esto no nos exime de analizar en qué medida esto que están presentando, tanto sus propuestas como sus proyectos, en qué medida estos de verdad están realizados a partir de inquietudes personales, utilizando como una herramienta la inteligencia artificial y no como la base de todo el trabajo, ¿no? Eso es un riesgo que desde luego en los posgrados hay que considerarlo y en todos los niveles educativos, ¿no? Ya el doctor Pedro lo señaló muy bien, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Pero hay veces en que esto no se sabe usar como una herramienta, sino como una respuesta a todo lo que uno quiere realizar. Y desde luego que el proyecto que presenta el doctor César García tiene que ver con eso también. Quizá no profundizó en esto, pero sí que dentro de los dispositivos pedagógicos que él señala, hay todos estos instrumentos que buscan conocer las perspectivas de los alumnos, ¿no? Que son prospectos para un estudio de maestría, de doctorado, y que el punto es en qué medida estos efectivamente están partiendo de sus inquietudes y no solamente de un deseo de pertenecer o de hacer un posgrado o de obtener un financiamiento, porque en el caso de México hay programas de posgrado que se obtienen, los alumnos obtienen un financiamiento para poder realizar sus estudios de posgrado, ¿no?
En fin, hay muchos retos. Creo que la pregunta que hace es muy importante en ese sentido, ¿no? Para reflexionar también en qué medidas se están focalizando o las instituciones están poniendo atención sobre el uso de estas inteligencias para los procesos de ingreso y selección de un posgrado de calidad, ¿no? Sí, doctora Torquemada, adelante. Sí, doctor, le preguntaba eso porque en caso del Perú hay dos barreras que son notorias, como por ejemplo la sobrecarga laboral de muchos estudiantes del doctorado. Igualmente las dificultades en el manejo tecnológico, porque no todos están pues a un nivel óptimo en el manejo, ¿no? Y eso hace de que tenga dificultades en el manejo de la metodología de investigación y realice sus trabajos con fines de publicación. Por eso lo comentaba en ese sentido. Muchas gracias, doctor. A usted, adelante, doctora Torquemada. Sí, yo coincido con lo que están señalando ambos doctores y también creo, respondiendo un poco a la pregunta del doctor, que en este momento estamos en un nivel exploratorio, ¿no? De las nuevas inteligencias y toda la llegada de la inteligencia artificial y las herramientas que nos ofrece. Si bien hay una línea ya que se trabaja sobre el uso de la inteligencia artificial, se ven trabajos orientados a cuáles son los efectos o en qué ámbitos se están utilizando o cómo, ¿no? Se están utilizando las inteligencias. Creo que en términos generales nos encontramos en un nivel exploratorio de saber qué estamos haciendo con ellas, para qué nos pueden servir y mucho de la intención de aproximarnos a ellos en el posgrado o en el nivel superior también de licenciatura, pues podemos decir que lo estamos utilizando para poder resolver aquella falta de competencias o de habilidades de las cuales carecemos, ¿no? En el caso de los estudiantes, he podido observar, como somos profesores de metodología, aquí el doctor Alejandro y yo, y también estamos en los posgrados, nos podemos dar cuenta que la llegada de la inteligencia artificial está siendo utilizada más para poder compensar esa falta de habilidad en términos de redacción, de comprensión lectora, de revisión de la cantidad de textos que se dejan en los posgrados, por ejemplo, la revisión de la literatura, y que es muy común, ¿no? Que los estudiantes puedan utilizarla para facilitar la lectura o la comprensión o para la organización de ideas, en el caso de ensayos, ¿no? Lo cual es preocupante, porque si estamos explorando la inteligencia artificial, estamos empezando por utilizarla para poder atender a esas debilidades cognitivas que de alguna manera son base para el desarrollo de una investigación en los posgrados, ¿no? De ahí la relevancia también de su trabajo y de los hallazgos que nos compartió. Gracias, doctor Alejandro. Bien, Muchas gracias, gracias. doctora. No sé si alguien más de los presentes tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer de las exposiciones que acabamos de escuchar. ¿No? Bueno, entonces yo plantearía por ahí algunas, después de la del doctor César. Me gustaría saber, por ejemplo, del equipo que expuso sobre los métodos anticonceptivos, si han revisado estos debates en los que se apunta que todos estos métodos, o la gran mayoría de ellos, están pensados única y exclusivamente para mujeres, siendo la única alternativa para los hombres la vasectomía y el condón. Es decir, ¿qué opinan respecto de estas visiones? Hay varias, por lo menos, que yo he revisado en términos de que efectivamente mucho de la anticoncepción se carga hacia la mujer, ¿no? De alguna manera un tanto peyorativa, pero se carga en este sentido, ¿no? En que todos los métodos, o la gran mayoría de ellos, están pensados para la mujer y hacia la mujer. En tanto, al hombre solo se le deja la vasectomía y el condón, ¿no? Entonces, si han revisado estos debates, ¿qué opinan de estas posiciones que son en algún sentido muy conservadoras o menos progresistas? Y para el equipo que presentó sobre la didáctica, ¿no? La relevancia que tiene en el docente, me gustaría saber ellos qué opinan sobre por qué de pronto la didáctica es tan importante en el sentido de dejarle al docente todo el papel, ¿no? Toda la carga, todo el peso, ¿no? Y de alguna manera se olvidan del rol que juegan también los alumnos, ¿no? Uno puede tener un plan, puede tener una planeación, puede tener una serie de actividades, puede tener una serie no sé, ¿qué será?, de dinámicas para una clase, pero puede que la respuesta del alumno, de los alumnos, del alumnado, de las alumnas, como le quieran llamar, no sea la adecuada, ¿no? Es decir, no haya una respuesta respecto de estos planteamientos y por lo tanto
no todo es culpa del profesor en ese sentido, ¿no? Es decir, mi pregunta concretamente es, ¿qué papel juega entonces el alumno en este contexto, ¿no? Y sobre la última participación que hablaba sobre el análisis de la actividad docente desde la perspectiva de los estudiantes, me gustaría saber concretamente qué preguntas harían a los alumnos, o sea, qué les preguntarían para conocer justamente esa perspectiva que tienen de los alumnos de los profesores, porque si bien las opiniones pueden ser diversas, ¿no? Como somos cada uno de nosotros, pero me gustaría saber qué preguntas estarían realizando o cuál sería el enfoque o las perspectivas, cómo se pensarían analizar estas perspectivas de los alumnos, ¿no? Para conocer el papel que tienen o la visión que tienen de sus profesores o de sus docentes, de qué tipo de docente estamos hablando o de qué niveles, ¿no? O sea, o de todos los docentes o de algunos en concreto, ¿no? Eso sería como lo que a mí me interesaría conocer y escuchar de sus propuestas. Y no sé si alguien más tenga alguna otra duda para poderlas plantear, si no, damos paso a los equipos para responder a estas inquietudes de- que formulé hasta este momento. Yo hice otra pregunta ahí en el chat, doctor. Ah, perfecto. Bien, la doctora Torquemada quiere escuchar los comentarios respecto de los retos de la docencia en los niveles educativos en los que se centran en sus estudios, ya que todos abordan el rol del docente como figura clave en sus estudios. Adelante. Bueno, con respecto a la pregunta que planteó, sí, no hemos visto como tal este tipo de debates, pero hemos vivido un poquito este tipo de comentarios de nuestras compañeras de la licenciatura, ya que como tal, el de sexualidad y todo esto es una materia que se da aquí en la autónoma. Y técnicamente nuestra postura es de que se deberían de crear o desarrollar ciertos tipos de métodos anticonceptivos, aparte de los que ya están para hombres, ya que no debe de recaer al 100% la responsabilidad de los métodos a las mujeres. Y como estos mismos métodos anticonceptivos tienen muchas repercusiones en el cuerpo, ya que muchos de estos son de hormonas, deberían de dar la conciencia hacia a los hombres de que se deben de ocupar ciertas cosas o se deben de tener ciertos cuidados. Esto es principalmente nuestra postura y respondiendo a la pregunta. Bien, muchas gracias. ¿El equipo sobre la didáctica se encontrará o ya se desconectaron? Creo que Bueno, no a están. mí me gustaría Sí, responder adelante. la pregunta del chat sobre los retos de la formación docente. Este, yo pienso que uno de los problemas más grandes es que las normales forman a docentes que siguen esta formación que es unidireccional, o sea que no hay una mediación con el estudiante, sigue siendo un modelo muy ay, conductista, muy tradicional, y esto da como resultado que los futuros docentes no aprenden teoría, pero no la aplican en contextos reales, o sea que no enseñan esa conexión de lo que se ve en la escuela con la vida real, y eso hace que los alumnos no puedan aplicar sus conocimientos en la vida real. Otro desafío es que los maestros tienen entre 30 y 40 alumnos con planeaciones excesivas y evaluaciones que limitan la innovación. Nosotras propondríamos un cambio de paradigma donde pues aquí el alumno construye su propio aprendizaje y el docente le ayude siendo un transmisor, pero ayudándolo a diseñar sus propias experiencias.
Muy bien, muchas gracias. Adelante. Bueno, a mí me hicieron la pregunta acerca de que cómo se va a dividir lo de la Ujú. análisis de la perspectiva estudiantil. Bueno, el cuestionario se forma más o menos de 48 preguntas aproximadamente. Se dividen sobre el conocimiento de la asignatura. Otro, otro rubro es la evaluación. El otro rubro habla sobre la motivación. Otro rubro es el uso de las TIC. Y también está conocimiento y uso de la IA. Y otro rubro es la comunicación. Dentro de estas preguntas se consideran de 1 a 4, donde 1 representa nada, 2 poco, regular 3 y 4 es mucho, donde se les pregunta, por ejemplo, en el conocimiento de la asignatura, si considera que los profesores dominan los conceptos y temas del curso. Y ya ellos seleccionan nada, poco, regular o mucho, que esa va a ser toda la situación de todas las respuestas, porque es como una tipo escala Likert para poder sacar tendencias, medidas de desviación y poder pues analizar todos estos rubros. Las preguntas se basan en más o menos en esas respuestas. Por ejemplo, también tenemos sobre la evaluación. Los profesores asignan un tiempo adecuado para la realización de las actividades en clase. Dependiendo del rubro, pues es la pregunta que se va pues realizando, se va formulando y para que los estudiantes puedan responderlas de acuerdo a ese rubro y hasta el final ya podemos pasarla al análisis en el software SPSS. Y respondiendo a la pregunta de la doctora Torquemada, pues el rol docente, en este caso que es en el nivel superior, pues él se forma como un orientador y un guía del conocimiento y del aprendizaje hacia los estudiantes. Uno de los retos es poder pasar del modelo tradicional pues a un modelo más centrado en el aprendizaje, conocer sobre las nuevas tecnologías, aprender sobre la inteligencia artificial, que hoy en día está muy activa en este momento, y pues son retos que el mismo profesor también tiene con sus estudiantes. Muchísimas gracias. Sí. Creo que sí. Aquí hay, no sé si hay alguna pregunta más que quieran plantear, ya sea en el chat o levantando la mano. ¿Alguna otra réplica? ¿No? Muy bien. Siendo el caso, entonces procederemos únicamente a la parte de reflexiones finales y cierre de la mesa. Esa me corresponde a mí. Y bueno, voy a comenzar primero señalando la importancia que presenta este Congreso, ¿no? Digamos, en términos de las visiones que se exponen de todo tipo, ¿no? Es decir, hay visiones que van de trabajos muy elaborados a unos que van en construcción, otros que han presentado algunos avances, otros que de alguna manera se realizan por profesores, investigadores ya consolidados y otros por alumnos, ¿no? Entonces nos habla de una pluralidad digamos, de investigaciones y también de visiones en la que todos y cada uno de nosotros podemos aprender, ¿no? Y ahí creo que eso es muy importante, ¿no? Porque podemos aprender y enriquecer tanto las estrategias de trabajo, como las herramientas, como los temas, como las visiones y también, y esto es muy importante, aprender de los procesos, ¿no? Que van apuntándose en la elaboración de estos trabajos, que eso es como lo más importante, ¿no? Entonces, el proceso de maduración de cada uno de estos trabajos, desde luego que aquí se presenta ya como acabado o digamos de alguna manera preliminar, pero lo cierto es que se va a seguir construyendo a lo largo de todo un proceso formativo que no concluye con la parte de la licenciatura, la maestría o el posgrado, sino que va a lo largo de la vida, ¿no? Y creo que en este sentido lo que hace falta es tiempo, ¿no? Hace falta mucho tiempo para poder seguir dialogando y reflexionando y retroalimentando este tipo de trabajos, ¿no? Que finalmente creo que esta es la riqueza de los congresos, ¿no?
en el sentido de que uno presenta su trabajo, pero a su vez tiene la posibilidad de establecer un diálogo y una reflexión y establecer retroalimentación con personas que quizá no tengamos una interacción a diario, quizá no pudiéramos conocer en otro contexto más que en este tipo de espacios, ¿no? Y eso es lo importante, porque algo que nos distingue es la curiosidad por conocer, por desarrollar, por presentar, digamos, algunas inquietudes que surgen quizá desde la parte más individual, desde la parte más personal, pero que eso se traduce en trabajos académicos, ¿no? Y esto es muy importante en el sentido de que podremos también estar o no de acuerdo con los enfoques, o podríamos estar o no de acuerdo con los trabajos presentados o incluso con las metodologías con las que se abordaron estos temas, pero lo más importante tiene que ver con la forma en cómo se establece el diálogo. El diálogo en términos de marcos de respeto institucional, formativos y que nos permitan ir avanzando en la construcción de diversos objetos de estudio, ¿no? En ese sentido, cada una de las participaciones que se presentaron digamos, en esta mesa y digamos en este espacio en general, responden a esas inquietudes, responden a ese diálogo, ¿no? Y nos apuntan hacia retos que todavía no podríamos decir que están acabados y definitivos, sino que todavía quedan pendientes por seguir abordando, discutiendo, dialogando y desarrollando en un plano mucho más concreto, ¿no? Y en ese sentido, pues no queda más que dejar abierta la participación, ¿no? De todos y cada uno de nosotros que puede seguir interpelando o que puede seguir estableciendo formas de comunicación y formas de representación en cada uno de estos espacios, ¿no? Entonces, es un espacio muy plural, es un espacio que nos permite establecer un diálogo, es un espacio que nos permite conocer sobre otros temas y que nos permite también conocer personas, ¿no? Finalmente, atrás de todos estos trabajos hay personas con inquietudes y hay personas que tienen sus propias motivaciones y que finalmente eso es una de las cuestiones que nos permitimos además de conocer, ¿no? Bueno, entonces, ya nada más para concluir, voy a darle la palabra también a Luis Alfonso, ¿no? Que es Luis Alfonso Pérez, que es nuestro relator en esta mesa, en este espacio, para que haga un breve recuento, una breve reflexión también, si lo desea así. Y con esto estaríamos también concluyendo. Adelante, Luis Alfonso. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bien, justamente en este espacio tan importante, reflexivo, a través del cual pues se han dado la tarea de compartir eh, los trabajos muy importantes, las temáticas que se han abordado respecto a lo que implica la dinámica de nuestro Congreso. Bien, me voy a dar a la tarea de dar lectura rápidamente aquí a las generalidades. Todavía voy a detallar un poquito más lo que refiere aquí a la relatoría que tenemos aquí presente. Bueno, tenemos una participación aproximada de 49 estudiantes, ponentes, que se integran a la dinámica académica e intelectual que, bueno, caracteriza aquí la sesión. Tenemos la participación, pues bueno, de tres, investigadores, moderadores, quienes han dirigido y orientado las actividades aquí presentes. Bueno, la sesión correspondiente al día 6 de noviembre se realizó en la sala de formación y enseñanza y aprendizaje de la investigación educativa en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La jornada reunió a estudiantes e investigadores en formación que presentaron avances y reflexiones de sus proyectos en el campo educativo centrados en la enseñanza, en la formación docente, las competencias investigativas y los retos actuales en la práctica pedagógica. Se han presentado pues alrededor de 13 trabajos elaborados por 49 participantes y 3 moderadores con una asistencia estimada entre 45 ponentes y profesores, estudiantes y público en general. Las exposiciones se desarrollaron en un formato dinámico y ordenado
con intervenciones de 6 minutos por participantes, lo cual fue una dinámica respetuosa. Y los comentarios por parte de los moderadores, quienes subrayaron la pertinencia de los temas y la contribución de las investigaciones a la consolidación de una cultura académica, crítica y reflexiva. Con ello, bueno, tenemos aquí, estamos detallando todavía algunos aspectos respecto a los temas. Estamos destacando pues el título del trabajo, el tipo de trabajo que se está realizando, la metodología y algunos resultados generales que ahorita se encuentran, bueno, que han dado aquí a conocer cada uno de los participantes. Voy por ejemplo, a detallar algunos cuantos, no todos. Por ejemplo, dice el primero, uso de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de competencias investigativas de estudiantes universitarios de educación. El tipo de trabajo, pues, es una investigación aplicada. Metodología es un enfoque mixto con análisis documental y entrevistas. En los resultados parciales se destaca el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y otras plataformas para fortalecer el pensamiento crítico, la estructura académica y la búsqueda de información científica. El aporte formativo, pues, es promover la alfabetización digital y la innovación metodológica en la investigación educativa. Todos los trabajos aquí presentados, pues bueno, son de mucha relevancia intelectual y de un corte muy un corte primordial. En otro trabajo vamos a hablar del uso excesivo del celular y su relación con el bajo rendimiento académico en jóvenes de preparatoria. Pues es un tipo de trabajo, un estudio correlacional, es una metodología cuantitativa con la aplicación de cuestionarios de estudiantes. Los resultados parciales confirman una correlación significativa entre el uso excesivo del celular y la disminución del rendimiento académico. Por nombrar otra, es problemáticas por falta de formación docente en el proceso de aprendizaje, un tipo de trabajo de diagnóstico educativo, aplicado una metodología cualitativa con entrevistas a docentes. Se identificaron carencias en la actualización pedagógica y en el dominio de estrategias didácticas. El aporte formativo es propiciar la reflexión sobre la profesionalización docente como un eje de mejora educativa. Bueno, pasando un poquito más adelante, ya se detallará y le haré llegar el informe a cada uno de los moderadores. La relevancia de los temas respecto a, pues justamente, a lo que se ha presentado. Los proyectos aquí presentados abordan temáticas actuales, diversas y socialmente pertinentes, que van desde el impacto tecnológico en la educación y la orientación vocacional hasta la equidad de género, la educación sexual y la formación docente. Todos los trabajos coinciden con un propósito común: fortalecer la comprensión crítica del fenómeno educativo y proponer acciones concretas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en distintos contextos. Asimismo, la mesa evidenció el valor de las metodologías activas, la investigación-acción y los enfoques participativos y reflexivos como vías para construir conocimiento situado y relevante para las comunidades escolares. Los aportes en términos de formación de investigadores subrayan que los trabajos expuestos contribuyeron de manera significativa a la formación de investigadores educativos al impulsar la autonomía intelectual y la reflexión crítica sobre los procesos educativos. Fomentar el uso responsable de herramientas tecnológicas y metodológicas en la investigación. Promover la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo como ejes del aprendizaje investigativo. Reafirmar la dimensión ética, social y comunitaria del quehacer educativo. Consolidar la capacidad para problematizar la práctica docente y diseñar estrategias innovadoras desde la investigación. A manera de breve conclusión, la jornada del 6 de noviembre en la sala Formación, Enseñanza y Aprendizaje de la Investigación Educativa se distingue por su riqueza temática y metodológica, así como por el compromiso reflexivo de los participantes. Las ponencias mostraron la diversidad de enfoques con que futuros investigadores abordarán los desafíos educativos contemporáneos, consolidando este espacio como un semillero académico de análisis crítico, innovación pedagógica y formación científica con sentido humano y social. Elabora un servidor, Luis Alfonso Pérez Luna, relator de la mesa Formación, Enseñanza y Aprendizaje de la Investigación Educativa. Es cuanto, doctor.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, ya para concluir, no sé si la doctora Torquemada quiera señalar algo para cerrar digamos, este espacio y con eso concluiríamos. Sí, bueno, muchas gracias primero a los asistentes que aguantaron estas horas de compartir y escuchar, porque para los ponentes se nos pasa rápido el tiempo esperando el momento de participar, el nerviosismo con las preguntas y saber qué vamos a discutir y todo, ¿no? Para los asistentes hacer un esfuerzo de atención, de acompañamiento es relevante, porque los trabajos que se presentan pues son para compartir, ¿no? Y es un esfuerzo también ahí de los ponentes, a quien quiero reconocer su compromiso, porque nos acompañaron investigadores de otros espacios universitarios y a quienes agradezco profundamente su acompañamiento y el compartir sus hallazgos. También estudiantes, gran cantidad de estudiantes de licenciatura que están aquí con sus proyectos de investigación. Como bien lo señala nuestro relator, es un semillero y qué bueno que podamos compartir entre investigadores y estudiantes. Agradecer al doctor Alejandro que estuvo en la moderación hasta el final, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Hasta aquí vamos a dejar, dado que ya no se presentaron los otros dos trabajos. Muchas gracias por su participación. Nos esperamos el día de mañana. Continúan, ¿verdad?, las actividades de este congreso y esperamos vernos el próximo año en esta misma mesa. Gracias, doctor. Gracias a todos. Felicidades a los presentadores. Hasta luego. Bye.